Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Irving Morales del grupo 221 de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Facultad de Odontología, con la maestra Sidney. ¿Ok? Hoy les vamos a hablar un poquito sobre los premolares superiores y lo que va a tener la presentación es este contenido. En el punto número 1 tenemos los premolares de clase, que incluye qué son, dónde se ubican, cuál es su función. En el punto número 2 tenemos el primer premolar superior, cara vestibular, lingual, mesial, distal y oclusal, incluyendo la raíz. En el punto número 3 básicamente lo mismo, solamente que sería con el segundo premolar. Para comenzar, vamos a hablar qué son los premolares. Forman el primer grupo de dientes posteriores, es decir, a partir del canino hacia adelante, esos son los dientes anteriores. El primer premolar al tercer molar ya cuentan como posteriores. ¿Cuál es la diferencia? Pues como lo dice en el siguiente punto, que cuentan con la cara oclusal que los anteriores no tienen. Contamos con 8 premolares, 4 por arcada y 2 por cuadrante. También se les conoce como bicúspides o tricúspides y son de forma cuboide. Se encuentran ubicados en la parte posterior de la boca, distal al canino y mesial al primer molar. ¿Cuál es su función? Hablando de porcentajes, su función es 40% estético y 60% masticatorio. En cuanto a la masticación, la principal función de los premolares es la trituración. Como podemos ver en el porcentaje, pues es menor lo estético que lo masticatorio. Okay. Las caracteres de tipo, básicamente la corona es de forma cuboide, la cúspide vestibular tiene forma piramidal, se forma a partir de 3 lóbulos de crecimiento, sus caras oclusal, vestibular, lingual son de forma pentagonal, la raíz es bífida y en el primer molar, en algunas ocasiones existe bifurcación en los segundos premolares, pero por lo regular es unirradicular. ¿Okay? Habiendo hablado un poquito así en general de los premolares, ahora vamos a enfocarnos más en específico en el primer premolar superior. Ok, vamos a comenzar con la cara vestibular. Como habíamos comentado, su cara vestibular tiene forma pentagonal, que es convexa en cervical. En el tercio medio oclusal forma dos planos o vertientes separadas por una arista ocasionada por el lóbulo central. En cervical se encuentran unos tenues periquimatos y las líneas de unión de los lóbulos solo se observan en el tercio oclusal. Okay. Ahora vamos a ver los perfiles de la cara vestibular. Como sabemos, cuenta con 4 perfiles: cervical, distal, mesial y oclusal. Vamos a comenzar hablando sobre cervical. Y básicamente la cervical señala la terminación del esmalte y su curvatura es hacia oclusal, es decir, hacia abajo, con radio hacia oclusal. Forma ángulos obtusos con mesial y distal. ¿Okay? Oclusal es esta parte. Vamos a cambiar de color para señalar mesial, esta parte mesial. Y aquí es importante recalcar que mesial y distal tienen las mismas características. Son cortos y rectos y convergen hacia cervical. Forman ángulos obtusos con oclusal y cervical. En distal aquí hay una pequeña diferencia nada más. Aquí. Es decir, que se hace un ángulo romo con oclusal. ¿Okay? Oclusal está formado por dos lados del pentágono, es decir, estos dos. Eso corresponde a oclusal y va a formar un ángulo de 90 a 120 grados. Ok, habiendo hablado de la cara vestibular, ahora proseguimos con cara lingual. Como les había comentado, también corresponde de forma pentagonal, tiene forma pentagonal.
Es de menor tamaño que la cara vestibular en todos los sentidos, convexa de cervical, es decir, de cervical a oclusal, es convexa, por decirlo de alguna manera es de forma de tope. Perdón. Y de mesial a distal. ¿Okay? Sus contornos, la diferencia es que son más continuados y más redondeados, más curva. ¿Okay? Hablando de los perfiles de la cara lingual, contamos con el de cervical, que está en la parte superior. Aquí estamos contando cervical. Y tiene radio hacia oclusal, que de una vez se los voy a señalar. Oclusal, acá abajo, hacia allá va. Y básicamente el cervical, como les comentaba, termina la señalización del esmalte y la corona anatómica. ¿Okay? Vamos a hablar ahora sobre distal. Es ligeramente curvo con radio hacia mesial. Se diluye con la cara distal. Continúa con ángulos. ¿Esto qué quiere decir que se diluye con la cara distal? Pues básicamente que se pierde acá. ¿Okay? Continúa con ángulos romos con oclusal y cervical, es decir, arriba y abajo. Converge con el perfil mesial hacia cervical. ¿Okay? Mesial es corto y recto, continúa con los perfiles oclusales y cervical con los romos. Mesial acá está. Y oclusal ya se lo había subrayado, perdón, que es el azul. Está formado por dos brazos igualmente. El brazo mesial es más corto que el distal, desviando la cima de la cúspide hacia mesial, formando ángulos romos con mesial y distal. Ok, habiendo hablado, ahora proseguimos con la cara mesial. Las características generales de la cara mesial es que es de forma trapezoide o cuadrilátera. Es correcto. Está dividida en dos porciones por la prolongación del surco mesiodistal, que proviene de la cara oclusal. En el tercio oclusovestibular se observa una convexidad que corresponde al área de contacto con el canino. En cervical se encuentra una concavidad para alojar la papila gingival. Todos estos son factores para la formación de caries. ¿Okay? Ahora vamos a hablar sobre sus perfiles. Aquí ya no tenemos mesial y distal, obviamente porque estamos en sus caras de esas. Ahora contamos con lingual y vestibular. ¿Okay? Ambos son rectos y ligeramente convergentes hacia oclusal. El lingual es más corto y se diluye con la cara lingual. ¿Okay? Y en el perfil oclusal básicamente es recto, señala el recorrido de la cresta marginal mesial, está cortado por el surco mesiodistal, donde se pueden observar las vertientes mesiales de las cúspides vestibular y lingual. Y en el cervical, pues básicamente tiene una ligera escotadura con radio hacia apical, es decir, hacia arriba, hacia apical. ¿Okay? Forma ángulos menores con el recto y vestibular lingual. Vamos con la cara distal ahora. Esta es de la misma forma, cuadrilátera o trapezoide. Es convexa de oclusal a cervical. Convexa, es decir, aquí, toda esta parte, como si fuera un topecito, vuelvo a reiterar. Y de vestibular a lingual, es decir, así. Casi no se observa el surco que viene de oclusal, mayor que la mesial, ya que continúa con la cara lingual, contradiciendo la generalidad que menciona que todas las caras mesiales son mayores que las distales. Esta parte la rompe la regla. Los perfiles de la cara distal. Los perfiles de esta cara son iguales a los de la cara mesial, a excepción del perfil lingual. Perfil lingual, déjense lo señalo. Que se continúa
con la cara lingual, haciendo la cara distal de mayor extensión que el vestíbulo lingual. Okay. Procedemos con la cara oclusal. Esta es la quinta cara del cubo. Como les comento, es la diferencia principal de los posteriores y dientes anteriores. Okay. Esta es la superficie masticatoria, es de forma pentagonal, alargada en sentido vestíbulo-lingual, formada por dos cúspides, que viene siendo la vestibular, vestibular y lingual. Okay. Vamos a hablar un poco sobre la cúspide vestibular. Eso lo vuelvo a marcar. Es de mayor volumen y 1 milímetro más alta que la cúspide lingual. Es de forma de pirámide cuadrangular, posee 4 planos inclinados o vertientes, de las cuales 2 son lisas y están hacia la cara vestibular, y las otras 2 son armadas y están hacia la cara oclusal. ¿Okay? 4 aristas parten del vértice de la pirámide, dirigiendo una hacia vestibular, formando el caballete vestibular. Otra va hacia el ángulo punta oclusomesiovestibular. La otra va hacia el ángulo punta oclusodistovestibular. La cuarta arista separa las dos vertientes armadas oclusales y terminando en el centro del surco fundamental. ¿Dónde está el surco fundamental? Aquí. Básicamente aquí termina lo que se refiere el texto. Okay. La lingual, básicamente ahora es la contraria. Esta es de menor dimensión mesiodistal. ¿Qué quiere decir eso? Mesiodistal, pues básicamente es esto. Y altura, que la vestibular, es de forma conoide. ¿Okay? Presenta 2 planos inclinados o vertientes, una armada hacia oclusal y otra lisa hacia lingual. Muy convexa mesiodistalmente, otra vez volvemos a resonar, muy convexa, separadas por una arista oclusal que va de mesial a distal. El vértice del cono está dirigido hacia mesial. ¿Okay? Crestas marginales, mesial y distal. Son 2 rodetes adamantinos que unen las cúspides. Están formadas por 2 pequeñas vertientes, una interna que forman parte de la foseta triangular. Por si no saben, aquí está la foseta triangular. Okay. Fosetas triangulares, y estas son las crestas marginales. Una externa forma el surco interdentario. ¿Okay? Surcos y depresiones. Aquí, como dice el texto en la diapositiva, el más importante pues es el surco mesiodistal, que básicamente va a separar la vestibular y la lingual. Déjenme si las marco, diciendo este, que lo parte en 2. ¿Okay? En los extremos del surco están las fosetas trianguladas formadas por 3 planos inclinados. Viene siendo aquí así, y aquí está la otra. Del centro parten los pequeños surcos secundarios. ¿Cuáles son los pequeños surcos secundarios? Se los voy a poner otro color. Estos son los surcos secundarios. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Ok, perfiles de la cara oclusal. Vestibular es la que separa las vertientes lisas de las armadas de la cúspide vestibular. El curvo con radio hacia lingual. El perfil lingual corresponde a la arista oclusal de la cúspide lingual. Es una curva con radio hacia vestibular. ¿Ok? El perfil lingual. Perdón. Perfil lingual. El perfil mesial es recto y se sitúa sobre la cresta marginal mesial y está cortado por el surco fundamental. ¿Okay? El perfil distal es una curva muy ligera. Podemos ver, curva muy ligera, con radio hacia mesial y más acentuada hacia lingual, continuándose con el perfil lingual hacia la cara oclusal. La raíz. La raíz es bifurcada en más del 50% de los casos. La bifurcación puede ser solo en el tercio apical. ¿Qué quiere decir en el tercio apical? Pues básicamente acá arriba. Puede llegar hasta el tercio medio.
tercio medio. Y las dos tienen aspecto conoide, como se puede ver aquí, conoide. Los dos tienen aspecto conoide. La vestibular es de mayor longitud, es decir, está más alta. Y su ápice está inclinado hacia distal. La cara vestibular y lingual tiene forma triangular con base en cervical. El vértice en el ápice convexa en sentido mesiodistal. En ocasiones la cara vestibular presenta un tenue surco largo de la superficie. Las caras mesial y distal son aplanadas, como se puede ver aquí. Aplanadas totalmente. Ahora vamos a seguir con el segundo premolar superior. Caracteres de tipo. Este diente tiene gran parecido al primer premolar, pero su corona es más simétrica, ligeramente más pequeña, sus contornos son más continuados y sus ángulos más redondeados. Su raíz es única y un poco más largo, ya no es bifurcada. Su cara vestibular es de forma pentagonal, como viene siendo la regla. La superficie es más homogénea, las líneas de unión de los lóbulos y periquimatos casi no se observan y los ángulos son más redondeados. Perfiles de la cara vestibular. Otra vez tenemos el mismo caso. Vienen siendo los mismos mesial y distal. Son rectos y se continúan con cervical. Cervical acá arriba y oclusal acá abajo. Cerrando la figura pentagonal. Pues ahí está más o menos mi pentágono, ¿verdad? Ambos perfiles convergen hacia cervical. Es decir, hacia arriba. Se unen. Oclusal, en este perfil la única diferencia es que los lados o brazos forman un ángulo más abierto que el primer premolar. La cúspide es menos aguda, es decir, más abierto, supongamos, ¿no? Y en cervical, como viene siendo costumbre, limita la terminación del esmalte, la corona anatómica con una curva más abierta que el primer premolar, es decir, más abierta. La cara lingual. Lo mismo, forma pentagonal con tendencia a ovoide. Su cúspide es casi de la misma altura que la vestibular. Aquí ya cumplen las dos, tienen de la misma altura. Okay. Perfiles de la cara lingual. Contamos otra vez con lo mismo. Distal y mesial son iguales, son ligeramente curvos, cerrando la figura pentagonal. Aquí y acá. Oclusal, el vértice por lo general se encuentra en el centro del perfil oclusal. Okay. Y pues cervical, otra vez señalando más la terminación del esmalte. Cara mesial y distal, aquí vienen juntas porque básicamente son iguales. Son de forma cuadrilátera las dos, de igual tamaño, de convexidad homogénea, presenta ligeras depresiones en el tercio cervical, donde se aloja la papila gingival. Aquí. Se movió. Bueno, perfiles mesial y distal. El perfil oclusal es el perfil oclusal, pues básicamente, como se puede ver aquí en la imagen, es recto, no 100%, ¿verdad? Tiene una pequeña curvatura, pero yo creo que un 90% es recto. Oclusal, recto. Y cervical tiene una tenue curva. Okay. Vestibular y lingual son rectos y convergentes hacia oclusal. En ambos son muy parecidos. Okay. Cara oclusal. Es forma ovoide y sus cúspides son casi a la misma altura y anchura. Se puede ver que son casi muy similares. El surco fundamental está a la misma distancia de vestibular que de lingual. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente que está en el puro centro. Es muy corto mesiodistalmente,
Mesiodistalmente quiere decir de aquí a acá. En algunas ocasiones aparente ser un agujero en el centro de la cara oclusal, en donde convergen múltiples surcos secundarios. Surcos secundarios, dando el aspecto rugoso a la superficie. Otras veces las fosetas triangulares se juntan haciendo que las crestas marginales sean más gruesas y poderosas. ¿Sí? Están las fosetas triangulares y pues, las crestas marginales, ¿no? A los costados. Y ya para finalizar vamos a hablar sobre la raíz. Como lo habíamos comentado, por lo general es única, es muy amplia en sentido vestibulolingual. ¿Qué quiere decir eso? Vestíbulo, pues vestibular tenemos aquí enfrente, ¿verdad? Y lingual lo tenemos acá atrás. Entonces muy amplia, quiere decir que tiene mucha superficie. ¿Okay? En sus caras proximales presenta un surco a todo lo largo, lo que hace parecer que se divide en dos raíces, pero es única. Bueno, esto fue todo por los premolares y espero que me haya dado a entender. Buenas noches.